Buenas tardes, Dios les bendiga. Le damos gloria y honra al Señor porque Él es bueno. Y bueno, hermanos, gracias a Dios, como dice pastor, no es un servicio más, sino que estamos confiando en esta noche que el Señor va a hablar a nuestros corazones y que vamos a salir de aquí edificados, ¿verdad? A través de la palabra del Señor, porque es Él quien edifica nuestras vidas a través de su palabra. Amén. Bueno, les voy a pedir que por favor abran ahí la palabra. Y les voy a pedir que por favor me acompañen a uno de los salmos preciosos. Salmo 104. Salmo 104. Y vamos a leerlo empezando de los versículos 10 al 30. Salmo 104 del 10 al 30. Y dice la palabra de Jehová: Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas, madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He ahí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, ahí está el leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des de su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Amén. Y asimismo le voy a pedir a nuestro pastor que por favor ponga en manos del Señor esta palabra. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Entonces el título de esta plática o de esta enseñanza es la provisión de Dios. Okay, la provisión de Dios. La providencia de Dios es el continuo cuidado de Dios por su creación y su pueblo. Fíjese bien, la providencia de Dios es el continuo cuidado de Dios por su creación y su pueblo, o para su creación y su pueblo. Esta providencia tiene tres aspectos: preservación, provisión y gobierno. En esta tarde vamos a estar hablando acerca de la segunda ya mencionada, que es la provisión. Hay tres objetivos en esta plática o enseñanza, y el número uno es aprender el significado de la provisión de Dios. ¿O qué es? ¿Qué da a entender por provisión de Dios?
cómo se desarrolla o efectúa la provisión de Dios y la actitud que debemos mantener al esperar la provisión de Dios. ¿Okay? En nuestro libro sagrado, que es la Biblia, podemos ver cómo desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios se manifestó con su provisión a su pueblo de diferentes maneras, en diferentes tiempos y en diferentes circunstancias. Y le digo, amado pueblo del Señor, que aún todavía el Señor se sigue glorificando y manifestando a través de su provisión para todos nosotros o para con todos nosotros. Amén. Y bueno, vamos a entrar al punto número 1. ¿Qué es la provisión? Es muy importante entender qué es esta palabra, porque nos podemos confundir de cierta manera con providencia y provisión, que pueden ser sinónimos. Existen diferentes tipos de grupos y organizaciones que mantienen abastecimientos para ciertos fines, ¿cierto? Por nombrar algunos, la Cruz Roja, hay ciertas iglesias que mantienen abastecimientos, etcétera. Por ejemplo, para o en caso de un catástrofe natural, como puede ser un huracán, un terremoto, un tsunami o un deslizamiento de tierra, estos grupos o estas organizaciones tienen almacenados, es decir, guardados, agua, alimentos, ropa, medicamentos que no requieren prescripción médica. Asimismo, ellos tienen velas, cerillos por si se va la luz y no hay energía. Algunos de ellos puede que tengan dinero, se aplica más como a las familias, a los individuos. Pueden tener dinero en efectivo en caso de que no funcione un ATM en un banco y puedan así disponer de su dinero. Tienen casi siempre estuche de primeros auxilios, tienen artículos de higiene, entre muchos otros. A esto es que se le llama provisiones. La palabra provisión, hermanos, viene del latín provisio o provisionis, que es la acción o efecto de proveer. Como les mencioné, el abastecimiento o suministro de lo necesario para algún fin. En pocas palabras, en resumido, es algo que ya existe, de antemano ya existe y está siendo guardado, está siendo almacenado para un fin. Los sinónimos para provisión son proveimiento y reserva. La provisión de Dios, entonces, ¿cuál es el significado de la provisión de Dios? Bueno, pues es el suministro de lo necesario para el cuidado y guía de su creación. Si ponemos esos significados de estas palabras, ¿verdad? La provisión de Dios viene a ser el suministro de lo necesario para el cuidado que Dios ya tiene guardado de antemano. No me quiero adelantar, pero es eso que Dios ya tiene reservada para cierta ocasión, para cierta circunstancia o por cierto motivo. Siempre hay un motivo el por qué hay una provisión. Amén. Punto número 2. ¿Cómo se desarrolla o efectúa la provisión de Dios? Ya sabemos qué es la provisión de Dios. Ahora, ¿cómo se desarrolla o efectúa la provisión de Dios? De acuerdo a los versículos, a la porción bíblica que acabamos de leer, de los versículos del 10 al 30, nosotros vamos a estar viendo cómo se desarrolla esta provisión. Y esta provisión se desarrolla de la siguiente manera. Y antes de comenzar, purifica y sacia la sed espiritual. Ella no se estaba dando cuenta con quién se estaba encontrando. La metáfora que aquí Jesús usó, ¿verdad?
fue para querer describir que el agua viva es la vida eterna que nosotros encontramos a través de Jesús. Y es de esa manera, iglesia, que nuestra sed espiritual es saciada a través de Jesús. A través de venir a los pies de Cristo, nosotros somos saciados con esa agua que nos da vida eterna. Amén. Entonces hemos visto que, ¿verdad? Dios da de beber a través de los arroyos, tanto al hombre como a las demás criaturas, pero también sacia, así como sacia nuestra sed física, Él también sacia nuestra sed espiritual. Si tenemos un Dios maravilloso, tenemos no solamente a un Dios creativo, no solamente a un Dios creativo, a un Dios maravilloso, pero tenemos a un Dios proveedor. No solamente creó los cielos, la tierra, el mar, al hombre, a la mujer, a las bestias del campo, a los aves, sino que se preocupa por cada una de sus creaciones. Se preocupa tanto así que en su misericordia provee. Número 2, Dios provee igualmente de alimento tanto a los hombres como a las bestias y vegetales. Y vamos ahí a leer en el versículo 14 que ya leímos, dice: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Para el ganado hay hierba, aunque no les falta alimento a los animales que no se alimentan de hierba. Aunque aquí no se mencionan ciertos otros tipos de especie de animales, a ellos tampoco les falta que comer. Para el hombre, qué manjares Dios nos ha dejado, pueblo. Para el hombre hay plantas, es decir, son para su uso, están a su servicio para que las cultive de acuerdo a Génesis 3, 18 y 19. Entre los productos del campo más importantes para el hombre que se mencionan en el versículo 15, que son el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Entonces aquí se menciona el vino, el aceite y el pan. Estos son los productos del campo más importantes para nosotros, la humanidad. En Génesis 9, de los versículos del 3 al 4, también se mencionan las legumbres, las plantas verdes y la carne. Entonces quiero hacer aquí un paréntesis para explicar un poco cuando dice en el versículo 15, y el vino que alegra el corazón del hombre. Hermanos, no vamos a malinterpretar esta porción bíblica. Aquí lo que se refiere el vino en el Antiguo Testamento siempre era extraído de la uva y era no fermentado, y entonces se disolvía en grandes cantidades de agua, es decir, la porción del jugo era más pequeña y la porción del agua siempre era más grande y era jugo o vino no fermentado. Entonces quiere decir que no alteraba el cuerpo del hombre. Okay, es ese tipo de vino, jugo más que nada, no licor. Entonces, para los árboles, miren en los versículos 15 y 16, hermanos, miren lo que dice, en el 16. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que Él plantó. Miren nada más qué hermoso Dios tenemos, que aún por los árboles, por mencionar aquí los cedros, se mencionan los cedros. Qué hermoso Dios que hasta para los árboles Él provee. Para los árboles hay savia. La savia es una solución acuosa, fíjese,
de sales minerales, azúcares y sustancias orgánicas, o sea, no alteradas, que circula por los vasos o conductos de las plantas superiores. Yo no sabía que todo esto contenía la savia. Yo me quedé admirada. Conocía la savia, pero no sabía todas las ricas propiedades que tenía. Y la savia es el vigor, es decir, la savia es el alimento que da fortaleza al árbol o a las plantas. Entonces nosotros estamos viendo que hasta aquí que el Señor provee por nosotros, las personas, o por el hombre, por las bestias del campo, ¿verdad? Y también por los animales, también por los árboles, por las plantas. Entonces, en lo espiritual, Dios provee alimento para el hombre. Pero qué maravilloso Dios tenemos de verdad, aleluya. No solamente Dios se complace en bendecirnos, en saciar esa hambre que todos nosotros sentimos durante el día, pero Dios se complace en su infinita misericordia en saciar nuestra hambre espiritual. Pues en Juan 6:35 Jesús dijo: yo soy ¿el qué? El pan de vida. El que a mí viene nunca, y vuelvo a decir nunca, tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pueblo de Israel, que anduvo errante por muchos años en el desierto, Dios les proveyó maná, les proveyó agua, hasta carne les dio. Pero ¿sabe qué? Los que comieron el maná murieron en el desierto, cualquiera que hayan sido las circunstancias. Y ahí se acabó el efecto del maná para ellos. Pero los que se nutran de Cristo, o los que nos nutrimos de Cristo, nos incluimos, tenemos vida eterna. Y aún cuando pasemos por el proceso que todos algún día vamos a pasar, como toda la humanidad, aún cuando pasemos por el proceso de la muerte física, al otro lado de la tumba espera la resurrección para vida eterna. Amén. Jesús es nuestro pan de vida. Jesús en su misericordia proveyó por ese pan que todos nosotros necesitamos, que toda la humanidad necesita. Número 3, Dios provee moradas en que habitar y cobijarse. Wow. Dios sacia nuestra sed, Dios sacia nuestra hambre y todavía nos da en dónde o en qué habitar. Cuando vino Cristo, Él no tenía dónde reposar su cabeza. Y mire qué maravilloso es el Señor. A los hombres les ha dado razón y discreción para que construyan edificios para sí y para las bestias que tienen a su servicio. Entre los edificios están las casas, no importa si son de madera, son de bloc, están grandes, están pequeñas, pero Dios les ha dado razón y discreción para que las construyan y en ellas puedan habitar. Miren en el versículo 12, pueblo. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. A las aves, Dios también se ha preocupado por las aves. Dios se ha preocupado por darles en dónde vivir a las aves, a esos pajaritos que andan en el cielo volando. Ellos también tienen dónde vivir por la misericordia de Jehová. Algunas de las aves anidan en los arbustos de junto a las aguas y allí cantan. Y digo yo, nosotros cantamos porque estamos alegres, porque estamos agradecidos. Miren las aves,
ellas también cantan y no dudo que ellos o ellas cantan de alegría, de agradecimiento, porque su Creador les da donde vivir. Otras anidan en árboles altos como los cedros, como dice en el versículo 17. Ahí anidan las aves. En el 17b sigue, en las hayas hace su casa la cigüeña y en su cima hace su casa la cigüeña. Las cabras monteses o gamuzas tienen por moradas las hendiduras rocosas de las altas montañas, y hasta los conejos los menciona la palabra. Los conejos tienen sus madrigueras entre las peñas. Qué maravilloso es nuestro Dios. Cada animal busca cobijo en el lugar apropiado. Para cada uno hay, según les conduce el instinto puesto por Dios. Y mire, pueblo, mire qué hermoso esto. Y si Dios ha proveído desde que existe su creación a causa de Dios, porque Él creó, Él nos creó. Si Dios ha proveído de esta manera tan grande desde el principio hasta para las criaturas inferiores, ¿acaso Él mismo no va a proveer amparo y cobijo a los suyos? Es decir, ¿o acaso Él mismo no va a proveer amparo y cobijo y necesidades y a suplir las necesidades físicas y espirituales? Amén. Dios provee luna y sol. Yo le invito, cuando usted tenga un tiempo, en su tiempo devocional, si es posible, invito a que leas el Salmo 104 y el Salmo 145. Usted, como que uno se vuelve todavía a enamorar, como que uno dice, wow, pensé que conocía a Dios, pero uno no termina nunca de dejar de conocer a Dios, porque Dios nos sorprende. ¿Será que yo no había disfrutado, no me había saboreado esta porción bíblica como lo hice? En el versículo 19, mire lo que hizo Dios. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. La luna se menciona primero la noche, porque el día comenzaba al llegar la noche. Ya se nos ha explicado en las enseñanzas bíblicas que obtenemos aquí por las mañanas, ¿verdad? Que los días normalmente para los judíos comienzan cuando está anocheciendo, ¿verdad? En la tarde, alrededor de las 6 de la tarde. Entonces, la luna se menciona primero la noche, porque el día comenzaba al llegar la noche. En el versículo 20 dice, pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Wow. La noche es oscura, hermanos. Sin embargo, contribuye a la belleza de la naturaleza en la cual vivimos y sirve de contraste, de sombra a la luz del día. Miren lo que dice el 21. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. También protegidos por la oscuridad de la noche, los animales salvajes, los animales de la selva, ellos aprovechan la noche para corretear, para cazar a sus presas. Porque de día normalmente no lo pueden hacer, pues ellos se espantan. Y yo me quedo todavía más sorprendida y digo, wow, Dios tenía un propósito para el día y para la noche. Mire, de esta manera las fieras obtienen su comida durante la noche. El sol, no me quiero brincar el sol también es muy importante. Mire lo que dice el 22 y el 23. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. La luz del amanecer estimula a los hombres a comenzar sus quehaceres.
Normalmente los trabajos son por el día, aunque hay de diferentes turnos. Pero la luz del amanecer estimula a los hombres a comenzar sus quehaceres mientras las bestias se recogen a descansar. ¿Qué sucede durante el día? La mayoría de las personas van al trabajo, las mamás, las amas de casa nos preparamos para llevar a los hijos a la escuela, para hacer nuestros quehaceres, porque en la noche nosotros descansamos. Entonces, mientras fieras se recogen en sus guaridas con miedo, el hombre sale a trabajar confiado, como quien tiene dominio sobre el mundo animal. Y mire el número 5. Dios provee el mar. Aleluya. ¿Cuántos piensan que el mar es importante? Amén. Todo lo que Dios creó es importante, es parte de su creación. Dios provee el mar, el grande y anchuroso mar. Dios le ha asignado su lugar y le ha hecho que resulte útil al hombre, no solo para la navegación, sino para su sustento por la abundancia y variedad de peces. Amén. Entonces, esto me impacta. El grande y anchuroso mar, Dios le ha asignado su lugar. Ahorita cuando yo venía cruzando el puente de la Swisher, siempre lo veo, pero como que ahorita me enfoqué más en esto por lo que estaba estudiando. Cuando uno va bajando, va subiendo el puente de la Swisher, uno mira un buen tramo de la laguna. Y me llama mucho la atención, hermanos, que hay casas alrededor de su lado derecho. Si viene, por ejemplo, de Louisville para acá, de su lado derecho hay varias casas. Pero me llama mucho la atención que hay un límite. Hay un límite y esas aguas, uno se pregunta, uno quisiera comprender, pero uno no puede comprender las cosas que el Señor hace. Yo quisiera comprender, pero ¿cómo cuando llueve? Cuando llueve y llueve y llueve sin parar, ¿cómo esas aguas no se salen del límite? ¿Cómo no van para las casas? Y me he fijado, cada vez que llueve y voy cruzando el puente y las aguas siguen ahí. Y aquí vemos, hago un paréntesis, aquí vemos algo bien importante, que hasta las aguas obedecen a Jehová. Dios les dio un límite y ahí se quedan, no se pasan las aguas. Wow. Entonces hasta aquí, hermanos, nosotros al poder reflexionar en lo ya leído, al poder reflexionar, ciertamente nosotros podemos decir lo que dice el versículo 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. ¿Quién como Jehová? ¿Quién como nuestro Dios omnipotente, poderoso, omnisciente? No hay nadie que pueda hacer las obras como las hace Jehová. Así como Dios proveyó maná, proveyó agua, proveyó hasta carne por su pueblo cuando anduvo errante por el desierto por 40 años o más de 40 años. Asimismo, Él proveyó a Moisés para que sacara a su pueblo de la esclavitud. Asimismo, Dios levantó a una reina para que no se cumpliera ese mandato que iba en contra de los judíos, que era acabar con ellos. Dios levantó a Esther. Dios proveyó. Asimismo, Dios en su misericordia y en su amor por nosotros, la humanidad, ha mandado a nuestro Señor Jesucristo en rescate para todos nosotros, porque se necesitaba una provisión y Dios proveyó. Hermanos, yo les quiero decir que hay provisión para el corazón que ha sido dañado y que ha sido lastimado. Que hay provisión para toda aquella ansiedad
que hay provisión para todo tipo de enfermedad, incluyendo el cáncer, que hay provisión para todo tipo de problema que usted y yo podamos estar enfrentando, que hay provisión para la escasez, que hay provisión. Fíjese, hay provisión para cada una de las áreas de nuestras vidas. Muchas veces nosotros no nos ponemos a reflexionar en qué tan grande y tan maravilloso Dios es. Me quedo fascinada, digo, wow, me quedo admirada. No le miento, pero anoche eran las 3 de la mañana y yo seguí estudiando porque me deleitaba. Yo decía, wow, o sea, Dios no solamente es el creador de creadores, pero Dios es el proveedor de proveedores. Yo recuerdo que cuando mi esposo y yo nos casamos, éramos más jóvenes todavía, teníamos 18 años. Y les digo, jóvenes, esperen en el tiempo del Señor. Pero el Señor nunca nos abandonó y nunca nos ha abandonado. Había muchas veces que nosotros ni siquiera teníamos dinero para la gasolina. Ahí no me da vergüenza decirlo. Había muchas veces que no teníamos dinero para comer, que no teníamos dinero para los pañales. ¿Y sabe qué? Llegaban personas y nos tocaban la puerta. Claro, hermanos de la iglesia. Hermana Norma, Dios le bendiga. Hermano Jorge, Dios le bendiga. El Señor me puso en mi corazón. Y saben, llegaban con bolsas de mandado y se me hacía un nudo en la garganta que se me hacía difícil darles las gracias. Ese es Jehová Jireh. Ese es Jehová al cual usted y yo servimos. Desde el año pasado yo había estado buscando un trabajo y yo decía, Señor, yo quiero un trabajo, Señor. Muy específica la hermana. De veras, yo decía, Señor, yo quiero un trabajo donde solamente trabaje durante el tiempo de la mañana que los niños van a la escuela, porque si trabajo en la tarde, como en otros años para atrás, no voy a tener el tiempo para ir a la iglesia y no voy a poder servirte, Señor. Yo decía, y no quiero trabajar los fines de semana porque voy a tener más responsabilidades todavía y no quiero fallarte, Señor. Quiero todavía poder ir los domingos a la iglesia y pues ahora, gloria a Dios, los sábados por las tardes. Y pasó el tiempo y de verdad que yo llenaba aplicaciones y en años anteriores iba y llenaba aplicación y luego me llamaban y yo sí, iba y trabajaba. Y ahora yo decía, Señor, es el primer tiempo durante mi vida que no me hablan, Señor, ¿qué está pasando? Pero luego me recordaba que yo había sido muy específica con Dios. Y me decían personas, mira Norma, están ocupando allá, mira Norma, están ocupando acá. Y me dejaba aplicaciones y me decían, ¿cuál es tu disponibilidad que tienes? Y lo mismo que les acabo de decir, es lo mismo que les decía. De 9:30 a no más tardar de las 3 de la tarde, de lunes a viernes. Y pues obviamente todos son lugares, tiendas, restaurantes, cosas por el estilo, y todos me miraban así como que, pues, ¿y esta qué se cree? Y yo decía, bueno, yo les decía, bueno, pues muchas gracias, si usted tiene algo para mí, pues llámeme. Y pasaron los meses, hermanos, yo no sé ni cuántos meses pasaban. Y hace 2 semanas llevé a mis niños a consultar. Entonces salimos y teníamos mucha hambre y pasamos a un lugar muy bonito que es uno de mis favoritos. Y entonces fuimos ahí y me senté. Y viene una señora y le digo, oiga, de casualidad no están ocupando. Y me dice, sí, claro que sí. Me dice, ven, vamos, ahorita que termines de comer agarras una aplicación. Yo le dije, ok, está bien. Me estaba metiendo el tenedor en la boca cuando viene la mujer con la aplicación y me la pone en mi mesa. Ella fue y me la trajo a mí. Y yo me quedé así como que le dije, gracias.
Y me dijo, ¿cuál es tu disponibilidad? Otra vez, de lunes a viernes, de 9:30 de la mañana, no más tardar de las 3 de la noche, no sábados y no domingos, porque yo trabajo en mi iglesia. Y de veras, o sea, a uno le ofrecen más dinero cuando trabaja los fines de semana, pero siempre mi corazón ha estado primero servir al Señor. Y yo decía, algunos ofrecían un poquito más y decían, no lo voy a agarrar, no lo voy a agarrar. Y bueno, así quedó. Di la aplicación y me fui para la casa y pasó una semana. Dije, no, ya no me llamaron. Dije, no, pues ni modo, otra vez a esperar. Y luego pasaron la segunda semana. Y entonces un jueves por la mañana, yo estaba muy ocupada. Estaba en mi quinto sueño, muy ocupada que estaba. Era muy temprano en la mañana. Entonces yo veo que tengo una llamada y no conozco el número. Dije, bueno, pues quién sabe, y veo que me dejaron un voicemail. Y bueno, ya lo escucho. Y Norma, soy tal, del lugar tal, te pido que te comuniques conmigo, es acerca de tu aplicación. Y yo, wow. Y de verdad que ni siquiera le iba a llamar más tarde, pero en esto me vuelve a sonar el teléfono y era la misma mujer. Y me dice, Norma, puedes venir a la entrevista hoy o mañana, queremos entrevistarte. Y todavía la señora le dice, ¿sabe que hoy no puedo porque voy a llevar a mi hijo al doctor, pero mañana estoy ahí? Voy y me presento, hermanos, de verdad, y yo lo digo para la gloria y la honra del Señor, porque cuando ponemos primeramente a Dios, todo lo demás viene por añadidura. Y luego, bueno, se da el viernes, voy a la entrevista, estoy hablando del viernes pasado. Voy a la entrevista, se sienta el manager hispano también, gloria a Dios, y me dice, Norma, mucho gusto, ¿cuál es tu horario? Y otra vez vuelvo a repetir mi cancioncita y luego me dice, ok, dice, y no sé qué otra más pregunta me dijo, ¿cuál es tu horario? Y algo más me preguntó, no recuerdo, pero me dijo, tienes el trabajo es tuyo. Y yo le hago, ok, ni siquiera me dijo, tienes un social security number, ni siquiera me hizo más preguntas, hermanos. Yo le dije, me dijo, el sábado estás disponible. No estoy disponible porque yo trabajo en mi iglesia y yo tengo una agenda que con mucha anticipación la hemos llenado. Entonces, algunos sábados no puedo porque yo necesito estar en mi iglesia. Ok, tienes el trabajo. Eso fue lo que yo le dije antes. Y yo me quedé, y luego me dice, después que me dice, tienes el trabajo, se levanta y se va y lo me dice, sé honesta y dime cuánto quieres que te pague. Y yo me quedé así, pues, claro que le voy a ser honesta, dije. Yo le dije, bueno, honestamente, yo espero que usted me pague no menos de tal cantidad. Eso te voy a pagar. Y yo dije, Señor, tú eres Jireh, tú eres Jehová quien provee. Yo necesitaba un trabajo y el Señor me lo ha dado. Y yo me quedo sorprendida porque todavía digo, me agarraron con todo y el horario, no sábados sino domingos. Y ese lugar se mantiene abierto a los 7 días a la semana, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y no es porque la hermana Norma se lo merezca, no es porque la hermana Norma se mire bien, no es porque la hermana Norma, no, es por la misericordia de Jehová, porque sin Él nosotros no somos nada. Él provee. Si Él ha proveído para las criaturas, para las aves, Él provee para nosotros, sus hijos. Ese es el Dios, pueblo, iglesia de Dios de Benecer. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Punto número 3, antes de que todos se me queden dormidos. No, ¿verdad? Aquí no. ¿Cuál es la actitud que debemos tener mientras esperamos la provisión de Dios? En Mateo 6:33 se nos invita a ocuparnos de las cosas del Señor. Mientras nosotros esperamos por una provisión de parte de Dios, no importando cuál sea la circunstancia, no importando cuál sea la enfermedad o cuál sea el problema, sé que es difícil porque yo he estado ahí, pero aún así debemos ocuparnos primeramente de las cosas del Señor. Mateo 10, vamos a leer Mateo 10. ¿Qué es lo que nos dice en Mateo 10?
hermanos, hermanas, así es que si me llaman por la mañana y no contesto, no es porque la hermana Norma está dormida, es porque está trabajando. Mateo 10, 29 al 31. Dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. No debemos de temer por cualquier cosa que pueda estar haciendo falta, tanto física y espiritualmente, porque tenemos a un Dios que todo provee. Perdón. Imagínese usted que Dios es tan maravilloso y Dios tiene tanto cuidado de nosotros que aún Él sabe cuántos cabellos tenemos usted y yo. Imagínese para contar cada cabellito. El Señor sabe, porque Él se preocupa por nosotros. Filipenses 4:19. ¿Qué es lo que dice Filipenses 4:19, hermanos? Filipenses 4:19. Así es, dice la palabra del Señor: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, todo, no solamente parte. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Debemos de tener la certeza, pueblo, que Dios proveerá todas nuestras necesidades. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Amén. Entonces, nosotros hemos aprendido aquí, o hemos recordado qué es la provisión de Dios, cómo se desarrolla o se efectúa la provisión de Dios de acuerdo a la porción bíblica ya leída, y algunos puntos de cuál es la actitud que debemos de mantener mientras esperamos por una provisión de Dios. Dios, hermanos, Dios ya tiene de antemano la provisión para cada una de nosotras. Aún por las necesidades que nosotros no sabemos que vamos a pasar, ¿qué creen? Dios ya tiene abastecimiento. Dios ya tiene provisión para cada una de nuestras necesidades. Así es que yo les animo en el amor en Cristo Jesús, que confiemos en que esa provisión llegará no tarde ni temprano, sino en el tiempo indicado, en el tiempo perfecto del Señor, pues Dios no desampara la obra de sus manos. Amén. Les quiero pedir que por favor me acompañen en una oración de agradecimiento y les pido que se pongan de pie.